La relación entre José Saramago y el cine ofrece imágenes notables. Sin embargo, cobran un lugar especial aquellas que muestran al escritor dirigirse a la cámara a manera de despedida. José y Pilar es un documental biográfico que nos permite acompañar a José Saramago en sus últimos años de vida, en sus últimas páginas, entrevistas y conferencias. Detrás de todo ello, vemos una trayectoria mucho más íntima, doméstica y real, a través de la cual el escritor transfiere su legado, el cual es esencialmente su propia figura a manos de su esposa, Pilar del Río. El cuestionamiento a la trascendencia humana es inevitable en estas circunstancias. Saramago responde con toda la irreverencia y escepticismo que sus lectores conocen. No obstante, es visible que lo hace desde un lugar que desearía no tener que abandonar jamás. El documental José y Pilar nos hace viajar a través de 2 años de la vida de José Saramago y de Pilar del Río. Culmina en el 2008, poco después que el escritor terminó su libro El viaje del elefante. Es un documental que también nos sirve para empezar un viaje en ese territorio que se ha creado entre sus obras y el cine. Todo se pasa casi como si fueran unas memorias filmadas o unas antimemorias. En José y Pilar, Saramago nos es presentado en su día a día, con sus grandezas de escritor y también con las pequeñeces de todo el ser humano. Las imágenes nos sitúan en la creación literaria de El viaje del elefante, una novela que narra la historia de ese viaje tan peculiar realizado por un paquidermo en el siglo XVI desde Portugal hacia Austria, como obsequio que el rei Dom João III de Portugal le ofreceu al arquiduque de Austria. Em certo momento, Saramago explica que escreveu esse livro, que está basado en hechos reales, porque al final de su viaje, Salomón, así se llamaba el elefante, murió. Su cuerpo fue retallado y sus patas transformadas en contenedores para colocar paraguas. Y dice Saramago en José y Pilar: qué triste fin. Qué triste fin que aquellas patas que tanto habían viajado terminen así. Escuchando estas palabras, entendí que en el 2008, con El viaje del elefante, Saramago nos estaba ofreciendo otra balsa de piedra. 22 años después de haber escrito La balsa de piedra, El viaje del elefante, de ese paquidermo que atravesa Europa para llegar a la corte de Austria, nos coloca frente a una distopía de la utopía antes narrada. Salomón, el elefante, es Portugal. Un Portugal ahora continentalizado y sin sueños con olor de mar. Todo es metafórico, hasta el hecho de que el animal ahora sometido y que terminará con las patas transformadas en un mero objeto de adorno es un ultramarino elefante. Para entender por qué el paquidermo viajero es una distopía, abordemos las ficciones de Saramago llevadas al cine y comencemos por ahí, por La balsa de piedra. La obra fue adaptada por George Sluizer en 2002 y nos cuenta la historia de un temblor que pasa desapercibido por los sismógrafos. Después de eso, la península ibérica se separa del continente europeo y empieza a navegar por el Atlántico hasta quedar posicionado entre América del Sur, esta América del Sur, y África. La metáfora es clara. Sin embargo, hay que saber un poco de historia de la cultura portuguesa para entenderla plenamente. Hay que entender ese supermito que, a mi parecer, ha atravesado la historia de Portugal. Y su origen se encuentra en una crónica escrita en 1419. Cristo
habría aparecido ante el primer rey de Portugal, en 1139, y lo encargó una misión. Con o sin escatología, la misión del primer rey pasa a ser la misión del pueblo, y Portugal, con una misión, es ese supermito. Encontramos su rastro en el dramaturgo Gil Vicente y en Luís de Camões, del siglo XVI. Lo encontramos en Antonio Vieira, en el siglo XVII. Lo encontramos también en los dos últimos libros del escritor Eça de Queiroz, del siglo XIX. Lo encontramos en Mensaje de Fernando Pessoa y, por supuesto, en La Balsa de Piedra. Pasemos ahora al ensayo sobre la ceguera, que fue publicado en 1995 y adaptado al cine por Fernando Meirelles en 2008. En el documental José y Pilar se muestra la reacción de Saramago al ver por primera vez esta adaptación. El escritor recién se había recuperado de una enfermedad muy grave. Su primer y emocionado comentario, aún en la sala de proyección, fue este: imaginen cuando estuve muy enfermo, tanto que podría ahora ya no estar aquí. Imaginen lo que habría perdido sin saberlo. ¿Qué significa este ensayo sobre la ceguera en la obra de José Saramago? Según sus propias palabras, es el hito de una nueva fase literaria. En 1997, Saramago cerraba un coloquio sobre la cultura portuguesa en la Universidad de Turín, y lo hacía con una conferencia intitulada La estatua y la piedra. Un título intrigante que él mismo explicó. Leámoslo. Es como si durante 14 años hubiese estado dedicado a describir una estatua. ¿Y qué es la estatua? La estatua es la superficie de la piedra, el resultado de retirar piedra de la piedra. Describir la estatua, el rostro, el gesto, los ropajes, la figura, es describir el exterior de la piedra. Y esa descripción es, metafóricamente, lo que encontramos en las novelas a las que me vengo refiriendo. Se refiere a todas las novelas anteriores a Ensayo sobre la ceguera. Hasta que no terminé el Evangelio según Jesucristo, no me di cuenta de que había estado describiendo estatuas. Tuve que entender el mundo nuevo que se me presentaba al abandonar la superficie de la piedra y pasar a su interior. Y eso aconteció con Ensayo sobre la ceguera. Comprendí entonces que algo había concluido en mi vida de escritor y que algo diferente estaba comenzando. También de esta fase es la novela El hombre duplicado. Saramago lo publica 5 años después, en 2002, y Denis Villeneuve lo adapta al cine en 2014. Debo decir que, junto con todos los nombres de 1997, esta es mi novela favorita de Saramago. El hombre duplicado es una novela sobre la identidad, sobre la relación entre el yo y el otro. Y hablando de eso, es curioso cómo los avances de la neurociencia nos abren puertas biológicas para entender quiénes somos y quiénes son el otro. El neurocientífico portugués António Damasio defiende que somos el personaje que criamos de nosotros mismos, gracias a que tenemos una memoria autobiográfica que el cerebro de las otras especies no puede procesar. En ese caso, somos entonces nuestra misma novela. Volviendo a Damasio, nos cuenta que la subjetividad y la experiencia integrada son los componentes esenciales de la conciencia. Por lo tanto,
el otro, siendo esa experiencia integrada en la subjetividad, es esencial para que creemos el yo. Pero, ¿qué pasa con nuestra identidad cuando el otro y el yo son iguales? ¿Podremos vivir sin un otro desaparecido si por acaso es igual al yo? Esta cuestión me parece esencial para entender el hombre duplicado. De 1986, cuando Saramago escribió La Balsa de Piedra, hasta 2002, cuando publicó El hombre duplicado, pasaron 16 años. Ler estas novelas, ver las 3 películas, es entonces hacer un recorrido por una parte significativa de la obra de Saramago. Un recorrido abierto con clave de oro si comenzamos por el documental José y Pilar.